Descargo de responsabilidad, no soy el autor y no me pertenece nada de lo subido, solo subo, en la descripción dejaré el link para la historia original, por favor apoyar el material original y al autor para que sigas subiendo y actualizando fics gracias. Capítulo 12 Despertar. Campeones vs Sephar. Es obvio que si Sephar aparece en Campione vs Art, los campeones tendrán muy pocas posibilidades de vencerla. Dicho esto, en Fate Extella, el titán blanco no fue derrotado, al contrario. Jeanne D'Arc y Akuno ayudaron a Altera contra Belver, y la salvaron. No se equivoquen. Para empezar, el enemigo nunca fue Sephar sino Belver. Creo que Godot entendería rápidamente lo que está sucediendo y reaccionaría como Jeanne, buscando ayudar a Altera / Sephar en lugar de luchar contra ella. Después de todo, Altera es una chica bonita y, en Campione, tan pronto como una chica bonita está en problemas, Godot viene a salvar la Facepalm. Nota: no estoy diciendo que esto es lo que sucederá en este fanfiction. Solo estoy respondiendo a la pregunta que me hicieron. ¿Cómo enfrentarían los campeones a Sephar? Por cierto, el lector que me hizo la pregunta, Srain001, hizo un muy buen análisis del equilibrio de la potencia, pero olvidó un factor esencial. No siempre ganamos en el campo de batalla. Akuno no es el dios mecánico Marte, Amaterasu, ni siquiera Artoria Pendragon. En comparación con una Campione, su poder es incluso ridículo. Sin embargo, ella derrotó a Sephar. Cuando usó un Codecast para curar a Altera envenenada por Gilgamesh, eligió escuchar su corazón y ayudar al invasor que vino a destruir a Serap contra uno de los defensores de la célula de la luna, una elección absurda para el soberano de la célula de la luna. Sin embargo, puso en marcha un proceso irresistible que terminó con la derrota de Belver y la supervivencia de la Tierra. Gilgamesh y Akuno. Akuno tiene una relación muy especial con el rey de los héroes. En Fate Extella, el primer héroe de la humanidad se une al lado de Altera solo para vigilar a Akuno. Incluso si no involucrará más que el mínimo, después de todo esto Akuno, versión Extella, no es Isakuno, versión extra CCC, sino un doble en un universo paralelo. Por cierto, ¿alguna vez has notado que Gilgamesh se comporta como un verdadero tsundere cuando está con Akuno? Siempre la está menospreciando, pero siempre está dispuesto a ayudarla, salvarla. En Fate y Custella, Gilgamesh es incluso una especie de padre adoptivo para el bebé Akuno, con Altera en el papel de la madre. ¿Saber está dentro? Canónicamente, el titán blanco es destruido por Excalibur, y en el extraverso Excalibur es manejado por Saber, versión extra, por supuesto. Así que Saber siempre fue parte de la historia de Sephar. ¿Aparecerán Gilgamesh, Altera y Saber en esta ficción? Ya los han hecho aparecer en esta ficción, pero supongo que te estás preguntando si jugarán un papel importante. Solo puedo aconsejarte que sigas leyendo. En cualquier caso, es seguro que sería una pena si Saber extra no conociera a Shirou, Gilgamesh y Alec. Ciertamente un ladrón como Alexander Gascoigne no va a ser el favorito del rey de Uruk. Dicho esto, para Gilgamesh todos los humanos son ladrones, ya que todos creen poseer cosas que en realidad pertenecen al único rey, y que es solo un efecto de su bondad que los deja a su ilusión. Y, para Alec, su primer encuentro con Gilgamesh podría llevar a un ataque al corazón. Todos los tesoros mágicos del mundo en un solo lugar. Pobre cosa, su corazón no se resistirá. Despertamiento. La princesa Alicia no había vuelto a la cama. Un hecho lo suficientemente raro como para ser reportado. De hecho, la visión que la había despertado en medio de la noche había dejado a la princesa de Limemilco temblando y aterrorizada, asustada ante la idea de quedarse dormida y soñar de nuevo. Sentada en un sillón, escuchó a 4 miembros del Witenagemot intercambiar ideas. Sobre la mesa que separaba a los magos de Alicia, se podían ver los dibujos que la joven había realizado para explicar sus visiones, pero también varios libros históricos, un catálogo de armas medievales, y sobre todo un portátil conectado a internet. Robert Walsh, un mago de 30 años con una barba tupida blanqueada y las primeras sienes blanqueadas, estaba tocando con los dedos un dibujo de las armaduras que la princesa Alicia había visto al comienzo de su sueño. Obviamente, los sitiadores son soldados ingleses del final de la Guerra de los 100 años. Y los sitiados son franceses de la misma época. James, muéstrame el catálogo de armas medievales.
James Martin, más joven que el primer mago, estaba mejor vestido. Obviamente pertenecía a la buena sociedad londinense y hablaba con acento cockney. El hombre pasó unas páginas y mostró una armadura del siglo XV fotografiada en un museo. Princesa Alice, dijiste que esta armadura se parece a las que los soldados usaron en tu sueño. Alice lo hice asiente, un poco exasperada por tener que repetirse. Sí, eso es lo que dije. El hombre detrás de la pantalla de la computadora era Liam O'Neill. Mirando hacia arriba desde la página web que estaba mirando, miró a los demás. ¿Pero quién es la mujer que guía a los franceses? Lógicamente, es Juana de Arco, respondió Robert Walsh. Es el momento adecuado. El cuarto hombre, un indio llamado Tarun Chandragupta, estaba hojeando una traducción al inglés del diario del asedio de Orleans. 1. La princesa Alice describió a una mujer rubia con una trenza larga. Todas las fuentes de la época mencionan que Juana de Arco se cortó el pelo muy corto para poder llevar el casco. Además, era morena. Ni siquiera menciono la pancarta que llevaba la mujer rubia, o más bien si hablamos de ello, el estandarte de Juana de Arco era blanco, sembrado con flor de lis, y representaba a Dios rodeado por los arcángeles Gabriel y Miguel, con el lema Jesús María. Por el contrario, la bandera que lleva la mujer rubia es ciertamente blanca, con varias flores de lis, pero el motivo principal es una gran flor de lis estilizada. Esto es absurdo. El estándar que acabas de describir es el estandarte real francés, de la dinastía Borbón, adoptada por Enrique IV después de la Guerra de la Liga. 2, dijo Liam O'Neill. El joven mostraba la pantalla de la computadora con una pancarta blanca sembrada de flores de lis doradas. Todo el asunto era completamente absurdo. Juana de Arco fue probablemente la personalidad más conocida de la Edad Media. Su condena en brujería en 1431, luego su rehabilitación en 1456, había provocado 2 juicios cuyos minutos eran una verdadera mina de oro para los historiadores, incluso hubo testimonios de la propia Juana de Arco. Una cosa era segura. La Pucelle d'Orléans era una adolescente delgada y morena, de solo 17 años cuando murió. Ciertamente no era una rubia bulliciosa y sexy. Liam se rió burlonamente. Parece que Juana de Arco revisó y mejoró para un anime shounen, rubia con grandes pechos. Pasemos a la segunda parte del sueño, propuso Tarun. Los otros 3 magos estuvieron de acuerdo. Bueno, tenemos hombres con armadura de bronce con lanzas muy largas y escudos circulares. Falanges macedonias, creo, dijo Robert con voz pensativa. ¿Qué pasa con sus oponentes? Robert Walsh echó un vistazo a los dibujos de la princesa Alicia, soldados en pantalones y túnicas de tela ricamente coloreada con patrones en forma de roseta, probablemente algunos persas. Entonces, el hombre en el caballo negro podría ser Alejandro Magno montando a Bucéfalo. Absurdo, contradice inmediatamente a Liam. Diodoro Sículo describe al rey macedonio como un joven pequeño y amable. Nunca se ha hablado de un coloso rojo barbudo. Diodoro Sículo no es contemporáneo de Alejandro, negó Jacobo. De hecho, no sabemos cómo era Alejandro Magno. Había estatuas hechas por Lisipo y Leochares, así como pinturas de Apelles, pero han desaparecido. De hecho, Plutarco dice que las efemérides, las crónicas del reinado de Alejandro, ardieron durante la vida de Alejandro. Todos los textos escritos después son panegíricos, no se buscó la credibilidad histórica. Teniendo todo esto en cuenta, no veo nada que prohíba a Alejandro Magno estar en la batalla de Isos. La escena representada por la princesa Alicia se asemeja a la carga de la caballería macedonia y la huida de Darío III, que es el momento clave en esta batalla. Tarun suspiró. Entonces, por ahora, dicen que es Alejandro Magno. Los 4 hombres intercambiaron miradas y luego asintieron. Pasemos a la tercera parte del sueño. El tirano en la ciudad antigua. Sí, exactamente. Los 4 magos permanecieron en silencio por un momento, recordando esta parte del sueño y consultando los dibujos realizados por la princesa Alice. Finalmente, Liam habló. ¿Alguien tiene un nombre? James sonríe de una manera pura. Ziggurat y paredes de ladrillo me recuerdan a los sumerios.
Tarún tenía una sonrisa irónica. Excepto que la voz habla de un único rey, los sumerios nunca se unificaron, eran ciudades-estado en guerra perpetua, finalmente fueron conquistados por Sargón, rey de Akkad, pero, apenas lo imagino rubio con armadura dorada. Los acadios eran un pueblo semita. Liam O'Neill giró su computadora para que todos pudieran ver la imagen que aparecía en la pantalla. La cabeza de una estatua dañada. La piedra era oscura, probablemente como la piel del hombre representado. En cualquier caso, sus rasgos eran claramente semíticos, su barba larga y ondulada. Esta es la máscara de Sargón, según los historiadores especializados en este tiempo, es la cabeza del Sargón de Akkad, su hijo y sucesor. Sí, no es rubio. Pero en ese momento, en esta área, sería increíble. Después de todo, Abraham era un acadio y un antepasado común de judíos y árabes. ¿Alguien tiene otra idea? Pero los 4 magos permanecieron en silencio mirándose con vergüenza. Robert escribió algunas palabras en un pedazo de papel y asintió. Hablemos de la última parte del sueño. Creo que los sitiadores, nómadas con armadura de cuero con arcos compuestos y luchando a caballo, son un pueblo altánico. Mongoles, turcos o incluso hunos. Los demás estuvieron de acuerdo, excepto Tarún. La ciudad descrita por la princesa Alicia, se inclinó brevemente en su dirección, es europeo pero antiguo, los mongoles llegaron hasta Polonia, pero en el siglo XIII. En cuanto a los turcos, invaden Europa incluso más tarde. Solo los hunos atacaron Europa en la época del Imperio Romano tardío. Liam estaba pensando. Princesa Alice, ¿recuerdas un detalle que podría ayudarnos a identificar el periodo de tiempo? Alice Loise se tomó unos momentos para recordar este pasaje de su sueño. Los soldados que defendían la ciudad tenían escudos policromados con una P y una X superpuestas. Dibujó el símbolo en un pedazo de papel y se lo mostró a los 4 hombres. Robert Walsh negó con la cabeza. Esto no es una P y una X, sino las letras griegas Rho y Ki, este es el monograma de Cristo, 3. Este símbolo apareció en los escudos del Imperio Romano tardío y duró mucho tiempo entre los bizantinos. Tarún asintió. Los hunos llegaron a Europa durante el Imperio Romano tardío. Así que es obvio, una ciudad sitiada, campañas de quema, la visión de la princesa Alicia representa las grandes invasiones. Atila, el azote de Dios. Los 4 magos estuvieron de acuerdo. Sin embargo, Liam suspiró. Pero Atila era un hombre, lo que no nos da ninguna pista sobre la identidad de la mujer de cabello blanco. De hecho, respondió Roberto, solo identificamos a Alejandro Magno, pero los otros personajes siguen siendo misteriosos. Tímidamente, Alice habló. También está el nombre que dije cuando me desperté, Sefar. Liam O'Neill puso los ojos en blanco. Desafortunadamente, no he encontrado nada que tenga sentido. Solo hay siglas para sociedades modernas, topónimos, nada destacable. Las manos de Alice se apretaron sobre la tela de su vestido. Pero es importante, no sé quién es Sefar, pero sentí un terror inmenso. Es un peligro que nunca antes había sentido. Es una amenaza que debemos tomar muy en serio. La mujer con el estandarte, Alejandro Magno, el tirano con armadura de oro y la mujer Un, son los líderes de su ejército, pero Sefar es aún más peligroso. Sé que trae destrucción. Estaba muy claro en mi sueño. Sefar es la encarnación de la destrucción. Todos los magos respetaron las habilidades adivinatorias de la princesa Alicia. No dudaban de lo que ella les acababa de revelar. Si el conocimiento humano no nos permite responder a nuestras preguntas, solo tenemos una alternativa. Apelar a los dioses, dijo Tarun Chandragupta. Hubo un temblor entre los magos, los dioses, incluso los más pacíficos, exigieron tributos a los mortales. ¿Te das cuenta de que podemos tener problemas para convencer a un dios para que nos ayude, incluso si supiéramos dónde encontrarlo? Bueno, sí, pero precisamente sabemos dónde encontrar una diosa famosa por su sabiduría. Ella está de pie en este momento junto al rey Godou. Atenea, dijo James. E inmediatamente, los 4 hombres miraron con confianza a Alice. La joven se sintió particularmente vulnerable al encontrarse en el centro de atención. ¿Tú, quieres que vaya a hablar con la estimada diosa Atenea?
Sí, princesa, eres la única que puede llegar a Japón lo suficientemente rápido. Además, bueno, dada la reputación de la campeona japonesa, una mujer joven y bonita tiene más probabilidades de obtener una audiencia con el rey Godou que cualquier otra persona. Alice se sonrojó, avergonzada, pero no contradijo. El apodo, no oficial, del rey Godou era Rey del Harén. Lejos de allí, en Japón, Godou Kusanagi se dio la vuelta en su cama y protestó mientras dormía. Shiro Emiya abrió los ojos. Era un sentimiento de inquietud lo que lo había despertado. Acababa de soñar pero no recordaba su sueño. Sin embargo, el sabor de la bilis en su boca le enseñó todo lo que necesitaba saber. El fakir miró a su alrededor. Estaba en una habitación japonesa imitando el modelo tradicional con un futón en un suelo de tatami. Pero los shoji que formaban dos de las paredes estaban hechos de PVC. El adolescente pelirrojo se quedó acostado boca arriba, sin encontrar la fuerza para levantarse. No recordaba su sueño, pero estaba seguro de que una chica con cabello púrpura había aparecido en él. Había estado soñando con ella todas las noches desde que llegó a este mundo paralelo. Pero nunca volvería a ver a Sakura. Para salvar a la mujer que amaba, había renunciado a la promesa que le había hecho a Kiritsugu. Sin embargo, solo sintió un vago remordimiento. Después de todo, solo eran fantasías heroicas de infantiles. Era normal que los rechazara si tenía que salvar a un miembro de su familia. Sin embargo, desde la muerte de su viejo, esta promesa había sido su razón de ser. A pesar de que Shirou sacrificó su sueño de la infancia para salvarla, nunca volvería a ver a Sakura. Su mente giraba constantemente en torno a esta noción. La ausencia del joven Matou. Recordó su sonrisa tímida, la forma en que empujó su cabello hacia atrás detrás de una oreja cuando estaba pensando, la forma en que escondía la boca cuando se reía. En una forma de masoquismo, Shirou se entregó al recuerdo. Fue una tortura. Pero necesitaba ese sufrimiento. Era una forma de castigarse a sí mismo por sobrevivir. Cuando tuvo tras sed Excalibur, Shirou sabía con certeza que sería lo último que haría. Nunca había esperado sobrevivir, especialmente para no encontrarse en un mundo sin Sakura. Ella también había sobrevivido, pero nunca pudo volver a verla. Era el tormento del Tantalio, una forma de condenación eterna. ¿Qué le quedaba? El recuerdo de Miya. El perro Alaya había muerto para salvar a otros, ahorcado como un criminal, y su recompensa había sido una eternidad de servidumbre, una sucesión interminable de masacres sin sentido. Todo lo que le quedaba en ella era remordimiento, desesperación y autodesprecio. El pelirrojo ya no quería convertirse en un héroe, entendió que para Shiro Emiya el sueño de ser un héroe era en realidad un camino hacia la condenación eterna. Ya no era el protector de Sakura. ¿Por qué levantarse por la mañana? Todo lo que le esperaba era un día gris, sin sabor, sin color, sin olor porque ella no estaba allí. Después de unos minutos de repetir los recuerdos de Sakura, Kiritsugu y el torbellino recurrente de violencia que formó la memoria de Archer, Shirou tuvo suficiente. Desde pequeño, se levantó temprano para entrenar en Racing, hacer ejercicios y cocinar. Nunca había sido de los que descansaban. Incluso en su actual estado depresivo, Shirou sintió la necesidad de moverse, de hacer algo. Se levantó, se cambió el kimono y abrió el shoji que conducía al patio interior. El espacio estaba ocupado por un jardín de piedra, un suelo de grava cuidadosamente rastrillado y algunas rocas ingeniosamente colocadas. Un suelo de madera rodeaba el jardín interior, dando acceso a las otras habitaciones. Miró al cielo y no estaba contento de ver solo azul. Si el clima hubiera correspondido a su estado de ánimo, todo habría sido gris. Shirou solo la notó en ese momento. En la posición de loto, tan quieta como una piedra, tenía los ojos fijos en el centro del jardín. Su presencia era tan pacífica como un lago en un día sin viento. En paz consigo misma y en armonía con el mundo, su presencia era casi invisible. Instintivamente, él la resintió. En este momento, Luao habló. ¡Qué mente tan atormentada! La sonrisa que apareció en los labios de Shirou era una copia exacta de Archer. Extendiendo los brazos como en un acto exagerado de rendición, respondió agresivamente. «Oh, ¿y me vas a enseñar una lección para estar en paz en medio de la carnicería?» Es fácil, lo sé, solo haz como el gran Luao. Cierra los ojos y finge que no sucedió. Es fácil ser sabio, en realidad.
Solo sé indiferente, tan frío como el hielo, y no te preocupes por lo que les sucede a los demás. A pesar de su autocontrol, la campeona luchó ligeramente. Feliz de haber lastimado al asesino de dioses, Shirou se sintió vivo por primera vez desde que se despertó. Una parte de él, una parte que no reconoció, lo estaba empujando a decir cosas malas, otra parte de él, el verdadero Shirou Emiya, estaba horrorizado por su comportamiento. Pero el Rey Diablo respondió con voz tranquila, con solo un poco de curiosidad. ¿Es así como ves a este Luoao, Shirou Emiya? Esto no calmó al Faker, estaba buscando una discusión. ¿Qué quieres que piense? Usted vino aquí, como un desastre natural, o un juez que ya ha dictado un juicio, sin escuchar los testigos o el argumento de los abogados. Has venido para una ejecución, seguro que estarás en tu derecho. Después de todo Luoao, el juez había dado instrucciones a Luoao, el verdugo, para que ejecutara la sentencia, por lo que todo se hizo según las reglas. ¿Por qué crees que tienes todos los derechos? No, ni siquiera es eso, crees que eres la fuente de la ley. Entonces, la persona que te contradice es un criminal, ¿no es así? Dime, honorable Luoao, tengo curiosidad, ¿por qué distorsión de la lógica te consideras diferente de los dioses herejes? El gobernante del arte marcial permaneció en silencio por solo unos segundos. Es cierto que no estoy acostumbrado a que me contradigan. Pero en este momento, ni siquiera estás listo para escuchar mis justificaciones. Estás demasiado enojado, por supuesto, me odias porque traté de matar a la diosa Ishtar. Pero este Luoao no es el verdadero objetivo de tu ira. La respuesta tranquila y sabia de los campeones desestabilizó a Shirou, que dejó de canalizar a un enojado Emiya. No estás acostumbrado a que te contradigan, repitió Shirou. Luoao sonrió levemente, apreciando el cambio de tono del joven. Su ira era solo una máscara, lo que escondía un gran dolor. Pero, ¿cómo puede ella ayudarlo si él avanzó enmascarado? De hecho, en presencia de este Luoao, la gente es más respetuosa. Shirou negó con la cabeza, lo que sorprendió al gobernante del arte marcial. ¿No estás de acuerdo? Creo que estás confundiendo el terror con el respeto, Rey Luoao. Tratar de lastimar al gobernante de artes marciales Shirou no obtuvo mucha reacción, entonces, sin pensarlo, Shirou había actuado como Shirou siempre lo hacía, yendo directamente al corazón del problema, y a veces era la forma más efectiva. La joven se estremeció y su postura congelada se tensó. Ella se volvió hacia él, dejando de mirar al vacío. ¿Me tienen miedo? Sí, ¿qué esperas? Tratas a las personas como insectos. La voz de la joven china tembló bajo el efecto de una emoción compleja, difícil de nombrar. Hubo una sensación de sorpresa, pero también dolor, rabia, y simplemente incomprensión. Pero este Luoao es el gobernante que los protege de los dioses herejes. ¿Proteger a quién? Pero mi reino, la gente de la cual este Luoao es el rey, los habitantes de China, Indochina, Corea y Mongolia. Shirou frunció el ceño. Definitivamente, ella le recordó a alguien. Esta filosofía era familiar para Emiya, después de todo, durante siglos Alaya había encargado al Caballero de Rojo la tarea de aplicarlo. Archer había tenido mucho tiempo para pensar en los defectos de este concepto. Ya veo. ¿Crees que el sacrificio de unos pocos es necesario para salvar al mayor número? Este Luoao nunca había pensado en esto en esos términos. Este Luoao protege a la población humana y las instituciones, permitiendo que la comunidad sobreviva. Los seres humanos son frágiles y viven por un corto tiempo. No importa si algunos de ellos mueren. Serán reemplazados. Y la mayoría de los humanos no son interesantes. Definitivamente, ella tiene la misma forma de pensar que Alaya. Shirou recordó una discusión bajo la luna llena con Kiritsugu. Cuando era niño, quería salvar a todos, incluso los malos. Dice. Pensé que era un sueño, uno increíblemente hermoso. Pensé que si era lo suficientemente fuerte, entrenado lo suficientemente decidido, tendría éxito. Fue infantil, de hecho. Shirou hizo un guiño, un poco molesto por la negación inmediata. Después de todo, todavía era el sueño de su vida menos de un mes antes. Y luego tuve que enfrentar elecciones horribles. Continuó, su voz se volvió errática. La mujer que amaba se llamaba Sakura.
Ella tenía un poder abominable, un poder que la hizo sufrir, y peor, un poder que amenazaba al mundo entero. Se trataba de permitir el renacimiento de un dios malvado. Para detenerlo, fue muy simple. Solo mátala. Pero, yo, me negué, yo, no podía hacer eso. Era demasiado pedir. Su voz se ahogó y, en un gesto furioso, Shirou se secó las lágrimas de las mejillas. Centrado en sus recuerdos y emociones, no prestó atención a las reacciones de la joven. Su eminencia sintió un sentimiento que no había sentido en mucho tiempo, empatía. 250 años antes, había estado en una situación con muchos puntos en común con la de Shirou Emiya. Un dios cruzó Asia, devastando todo a su paso. Y su camino pasaba por su familia Kwon. 4. Originalmente, Luo se enfrentó a este dios para proteger a su familia. Desde esta primera victoria, la joven china se había entrenado para volverse más fuerte, más competente y más capaz de proteger a las personas a su cargo. Parecía tan normal que nunca había cuestionado su objetivo. Pero de repente se dio cuenta de que todo este tiempo, nunca había vuelto a pensar en las razones por las que luchó contra su primer dios. Ni siquiera lo olvidó. De hecho, recordó. Era solo que Luo no quería pensar en eso de nuevo, como si se avergonzara de su pasado como mortal. Sin embargo, fue su voluntad de defender a su propio pueblo lo que le dio la fuerza para triunfar sobre un dios. No es algo tan vago como un deber, sino amor. ¿Era realmente tan poco importante? ¿O para hacerse más fuerte había olvidado algo esencial? Inmersa en sus recuerdos, casi había olvidado a Shirou, pero él continuó hablando. Para salvar a una persona, he puesto en peligro al mundo. Lo he conseguido, pero no sin sacrificar muchas otras cosas. Mi mejor amigo se convirtió en mi peor enemigo. Tuve que matarla con mis propias manos. Era una persona a la que respetaba, y me dejó matarla, me pidió que la matara. Shirou vio a Alter de nuevo, en el suelo, pidiéndole que la acabara, explicando que su capacidad de curación ya estaba cerrando sus heridas y que lo atacaría tan pronto como pudiera ponerse de pie nuevamente. Quería vomitar recordando la sensación de su cuchilla transfirse en el pecho de saber Alter, pero le correspondía a él hacerlo. Todo lo que sucedió fue su culpa, fue al santuario Ryudo queriendo interpretar al héroe. Debería haber muerto allí, asesinado por los insectos de Souken, habría sido normal. Habría pagado por su necedad. Pero había sido salvado por Rider, enviado por Sakura. Era saber quién había pagado por él. Había sido capturada por los tentáculos de Angra Mainyu. Y la convirtió en algo horrible, como todos los pecados que cometimos contra aquellos que amamos. Alter vino a perseguirlo, matando, destruyéndolo todo, un monstruo malvado cuya máscara ocultaba la cara de Saber, Sakura y Rider. Shirou les debía mucho. Les debía una deuda que nunca podría pagar en 10 vidas. He pensado en esto durante mucho tiempo. Podemos salvar a todos. Tenemos que sacrificar unos pocos para salvar a tantos como sea posible. Tenemos que arriesgar muchas vidas para salvar una. Y finalmente encontré la respuesta. Esta respuesta fue la suma de la meditación de Archer, varios siglos sentado en una duna plantada con espadas, y la experiencia del maestro de la quinta sensación del cielo, enfrentando el impacto de los eventos que desencadenó. Shirou levantó los ojos llenos de lágrimas para mirar a Luo. El campeón estaba en silencio y visiblemente preocupado. Rey Luo, ¿qué significa vivir en sociedad? ¿Qué son las instituciones? Sorprendida por el aparente cambio de tema, su eminencia parpadeó antes de toser en su puño. El gobierno y la sociedad son moldes necesarios para la vida de los hombres comunes, un propósito mutuo, por encima de su egoísmo natural. El fakir sonrió sin alegría. Ya no me sorprende que consideres a los humanos como insectos, acabas de describir un hormiguero. La pelirroja negó con la cabeza. La gente solo parece hormigas desde lejos. Cuando te acercas a ellos, descubres que todos son muy diferentes. Cada uno de ellos tiene una familia, amigos y personas que los aman y para quienes son insustituibles. En cuanto a la sociedad y el gobierno, realmente no existen. Estas son solo ficciones creadas por el hombre, un molde como dices. Si el gobierno desaparece, la gente crea otro.
Los estados y los gobiernos no preexisten con la humanidad, ni son una forma completa y superior de humanidad. Los seres humanos existen cuando están en familias, rodeados de personas que aman y pueden amar. Es su estado natural, un estado de compartir y ayudarse mutuamente. Que todo lo que necesitan para vivir, para perpetuar la vida. Todo lo demás se ha añadido para que haya reyes, sacerdotes, personas ricas que explican a los hombres comunes por qué tienen que pagar impuestos, trabajar y hacer más ricos a los ricos. No hay valor colectivo para la humanidad que no sea la suma de los valores individuales de todos los seres humanos. Shirou miró al Godslayer. Rey Luoao, nunca salvas un reino o una ciudad, simplemente salvas a un grupo más grande o más pequeño de humanos. Es porque no lo entiendes, porque no buscas salvar a los individuos, que son tu reino, que eres un juez implacable, un verdugo despiadado, un desastre natural. Un rey protege a su pueblo porque los ama y se preocupa por cada uno de ellos. Un rey, un verdadero rey, quiere que su reino se llene de risa. Hasta que no lo descubras, no serás un rey, solo serás un tirano, el rey diablo Luoao. La pelirroja adolescente tenía una sonrisa triste. Al adquirir la memoria de Emilia, había aprendido el verdadero nombre de saber. Puedes confiar en mis palabras. Conocía al más grande de los reyes. Shirou se alejó. Justo antes de entrar en su habitación, se dio la vuelta. Una última cosa, para salvar a Sakura, perdí todo, incluso perdí a Sakura, de todas las personas que amaba, todo lo que me queda es Ishtar. Nunca la perderé. Si la atacas de nuevo, te mataré. Habiendo dicho lo que tenía que decir, la pelirroja cerró el shoji detrás de él. Luoao no trató de detenerlo. Reanudó su meditación, la visión de las cosas de la joven pelirroja la había preocupado. Le tomaría tiempo al gobernante de artes marciales encontrar suficiente paz para meditar en las preguntas que dejó atrás. Un verdadero rey quería que todos sus súbditos se rieran. Fue una idea extraña e ingenua. Sin embargo, como rey, Luoao había sentido que esta convicción de Shirou Emilia era un reflejo de las palabras de otro rey, Kanzō Ibakuya. Mientras bailaba con las cuchillas que había trazado, Shirou Emilia no pudo evitar pensar en la leyenda detrás de este noble fantasma. Kanzō Ibakuya. Genegian y Moye, las espadas gemelas casadas que representan el yin y el yang. Fueron elaborados en China por el herrero Genegian de Wu durante el periodo de primavera y otoño. Fueron elaborados más por el bien de la artesanía, como si cuestionaran el significado del herrero de espadas, que por cualquier idea real detrás de su creación. Fueron creados sin vanidad, y carecen de un sentido de propósito que se encuentra en otras espadas. No contienen ningún espíritu de lucha para derrotar a otros o un espíritu competitivo para vencer a otras armas, y no contienen ni el deseo de ser famosos, ni la fe para lograr grandes obras. Al recibir órdenes del rey de Wu de forjar una espada imperial, Genegian no podía pensar en formas de forjar espadas que se ajustaran a tales órdenes. Mientras estaba extremadamente frustrado y desesperado, su esposa, Moye, al ver esta situación, decidió arriesgarse la vida. El sacrificio de vidas humanas es absolutamente necesario para forjar artículos que lleguen al reino de los dioses, por lo que Moye se arrojó al horno frente al esposo que amaba y usó su propia vida para ayudar a la esencia de las 5 montañas y el metal de los 6 héroes a fusionarse. Genegian forjó las 2 espadas con dolor. Guardó la espada Yan, llamada Genegian Kanzō, y solo entregó la espada Jin, Moye Bakuya, al rey cuando llegó el momento de presentarlas. El rey estaba furioso al descubrir el engaño, e hizo matar a Genegian. Archer podría afirmar que estas 2 cuchillas eran sus favoritas porque prefería tener una espada en cada mano, porque estaban aumentando su defensa mágica, o porque estaban magnetizadas permitiéndole lanzarlas sin riesgo de perderlas. Pero fue solo una excusa inventada después del hecho. Después de la desaparición de Saber, Emilia se identificó con el herrero que estaba de luto por su esposa. Las 2 espadas simbolizaban un amor más fuerte que la muerte, y el magnetismo que dibujaba las cuchillas era la fuerza del vínculo entre Genegian y Moye, el hecho de que algún día volverían a estar juntos. Y Emilia deseaba algún día reunirse con Saber. Irónicamente, Kanzō y Bakuya también eran las armas ideales para Shirou Emilia. También esperaba algún día reunirse con la mujer que amaba.
Para esto, estaba listo para desafiar a los reyes y dioses mismos. Nota del autor. Un capítulo clave en este fanfiction que, no puedes verlo, tomó mucho trabajo, debido a un error de manipulación, incluso perdí 4 horas de trabajo. De una manera bastante sutil, este capítulo es la base misma de todo lo que vendrá. 1. Journal du siège d'Orléans, en francés. Probablemente escrito por el señor Sudán en 1466, pero conocido solo por una copia, impresa que data de 1576, es la principal fuente de información sobre la historia de Juana de Arco con la Chronique de la Pucelle. 2. De hecho, la bandera de Juana de Arco, destino, es anacrónica, el asedio de Orleans tiene lugar en 1429 y el estandarte blanco fue adoptado por el Reino de Francia en 1594. En la época de Juana de Arco, en la bandera del Reino de Francia, había 3 lirios dorados sobre un fondo azul. 3. En griego, Cristo se pronuncia Christos y se escribe. 4. El equivalente chino del dojo japonés, una escuela familiar de artes marciales.